Bueno, esta es la charla de End-to-End Testing con Nightwatch JS. Y nada, como nos gusta mucho decir por mi tierra, el burro delante para que no se espante. Me llamo Salva, algunos de por aquí me conocéis, otros para mí sois muchas caras nuevas. Y bueno, por presentarme un poquito, soy programador de PHP, trabajo principalmente con Drupal y Symfony. Llevo aproximadamente unos 7 años metido bastante en la comunidad de Drupal, con contribuciones al core, con varios módulos contribuidos. Y actualmente pues bueno, soy freelance y además de desarrollo hago algunas cosillas de DevOps y también anteriormente pues he trabajado en algunos temas de hacking y he hecho algunas auditorías de seguridad. La charla va a ser una introducción a Nightwatch, ¿vale? Voy a explicar los distintos artefactos que hay disponibles para escribir tests y luego voy a mostrar unos truquillos con algunas demos y bueno, pues un resumen muy cortito. Comentar simplemente que bueno, la motivación y el problema por el que empecé a utilizar Nightwatch fue pues uno que es bastante común, con el que probablemente todos os habéis encontrado alguna vez, y es el de estar trabajando en un proyecto que a lo mejor entras de cero, es un proyecto bastante grande, con muchos componentes y que a la hora de hacer alguna funcionalidad nueva, pues bueno, puedes testear mucho lo que tú estás haciendo, pero cuando hay que desplegar eso, no se sabe si va a haber unos problemas a la hora de ponerlo en producción, si va a petar, si lo tuyo funciona pero hay algún componente que está roto. Entonces, bueno, yo me encontré en una situación similar al entrar en un proyecto nuevo que no tenía nada de testing y más o menos los despliegues a producción eran algo tal que así, ¿vale? Muchas veces se testeaba todo perfecto, pero había algún componente que a lo mejor ni sabías que existía y bueno, pues te la pegabas. Eso era en el mejor de los casos, porque luego estaba el caso malo, el caso de decir, hostia, qué bien, se ha desplegado todo, perfecto, no hay problemas, y en realidad el barco se está hundiendo. A lo mejor te has cargado algún componente que funciona tras un paso que no es obvio en el testeo que puedas hacer manualmente en producción y que hayas hecho en staging y no te has dado cuenta, y el cliente una semana después pues te está diciendo, oye, que esto no va, o los logs empiezan a chillar. Simplemente como anécdota, comentar que bueno, el nombre de Nightwatch viene de este cuadro de Rembrandt. Irónicamente, me va a venir muy bien que se vea como el culo la foto, porque en realidad es el propósito. Esto es un cuadro que bueno, la gente empezó a llamarle popularmente como la Guardia Nocturna o The Nightwatch, porque Rembrandt lo pintó con un barniz muy oscuro y eso lo que hacía es que bueno, diera aspecto de ser una escena nocturna, entonces empezó a conocerse con ese nombre. Se debería ver más, pero gracias a los focos pues además ahora tiene más sentido. Bueno, comentar de Nightwatch, hacer una introducción breve a realmente qué es lo que nos da, qué es lo que la herramienta hace, porque cuando se tiene poca experiencia en estos temas es bastante fácil confundir términos y confundir qué es lo que hace cada componente. Entonces, bueno, Nightwatch sería el búho este de aquí. Lo que nos da son principalmente dos cosas. Lo primero es la librería bueno, es una herramienta de JavaScript, ¿vale? Es una herramienta que tenemos que instalar con Node.js y lo que nos da la herramienta nada más bajarla es, por una parte, la librería que podemos utilizar para escribir los pasos en nuestros tests y, por otra parte, nos da lo que sería el test runner o lo que sería el proceso encargado de mandar estos pasos de nuestros tests o estas instrucciones a los navegadores o a otro software que vaya a interactuar con los navegadores. Históricamente, esto se hacía mediante Selenium, ¿vale? Con una cosa que se gestó dentro de Selenium que actualmente se le conoce como la WebDriver API. Esto la W3C lo acabó adoptando y bueno, pues hay una especificación formal que actualmente los navegadores modernos pues es la que implementan, ¿vale? Entonces Nightwatch realmente es capaz de comunicarse con cualquier navegador o con cualquier herramienta que implemente el protocolo WebDriver. Lo que viene a decir esto es que si queremos hacer testeo en navegadores sin Selenium, con Nightwatch es perfectamente posible, porque Nightwatch no depende de Selenium, simplemente puede comunicarse con cualquier navegador que implemente WebDriver. Microsoft Edge lo implementa, Firefox lo implementa, Safari lo implementa, Chrome lo implementa, pero no todos lo implementan al mismo nivel. El que más avanzado está, el que más feature complete está ahora mismo, digamos, sería Chrome. Por mencionar algunas características principales, bueno, decir que Nightwatch viene con un test runner ya que nos permite hacer cosas como, por ejemplo, ejecutar distintos entornos de testing a la vez o ejecutar varios tests en paralelo. Además, por defecto, bueno, hace los informes en JUnit, por lo tanto va a ser muy fácil integrarlo con sistemas de integración continua.
Tiene varias librerías para hacer validaciones, tanto de tipo assert, que son las más conocidas, como otras de tipo expect, que son más, digamos, BDD. Para los que hayáis trabajado con Behat, pues a lo mejor os resulta más fácil trabajar con la librería expect. Y bueno, los hooks típicos de casi todos los frameworks de testing para introducir lógica propia entre test. Antes de un test, después de otro test, o antes de la suite y después de la suite. Además, no es solo para testing en navegador, sino que permite hacer unit testing del JavaScript que tenemos, ¿vale? Si tenemos un JavaScript más específico en parte de nuestra aplicación, con Nightwatch podríamos testearlo sin necesitar el navegador. Vale, vamos a suponer que os he vendido aquí la moto perfectamente y que decís, oye, pues yo quiero probar esto que pinta muy bien. Al final lo que tendréis que hacer es bajar con npm install, instalaríais la herramienta y tendríais que definir un fichero JSON en el raíz de vuestro proyecto. Realmente este JSON va a parecer un poco largo ahora, pero es muy sencillo. Lo único que estamos haciendo es decirle a Nightwatch cómo queremos que funcione. Entonces, en esta primera parte pues le especificamos los directorios en los que vamos a guardar los distintos artefactos, tests, donde queremos que guarde los informes o los resultados, los comandos, las validaciones, los objetos de página y los datos globales. Lo siguiente, en el caso de que quisiéramos utilizar Selenium, pues sería describir un objeto de Selenium en el que le indicamos que queremos que gestione el proceso, dónde está el punto .jar, el puerto en el que queremos que lo levante y argumentos para la línea de comandos que queremos que le pase a Selenium, que esto pues, pueden variar según qué navegadores estamos utilizando y otras opciones. Y ya por último, lo que tenemos que definir en el Nightwatch JSON son los entornos de testeo, ¿vale? O los entornos de testing. En este caso, yo estoy mostrando un entorno dev, que es el que utilizábamos para los entornos locales de desarrollo. Entonces, tira a la IP local. El puerto de Selenium es Selenium host. Realmente, en este caso, esta configuración no está utilizando Selenium. Entonces lo que hacemos es decirle Selenium, pero que no empiece el proceso. Esto va a cambiar enseguida, ¿vale? Va a ser mucho más intuitivo, no va a haber que poner nada de Selenium si no queremos utilizar Selenium. La razón por la que es así, que a mí al principio pues me confundía bastante, es porque ahora mismo Nightwatch está en la 0.9 y pues históricamente empezó con Selenium como dependencia, pero ahora ya no es así, ¿vale? Entonces tendríamos que hacer unos cambios que serían un poco distintos de si quisiéramos utilizar Selenium, pero al final, al final esto va a desaparecer y si no queremos utilizar Selenium no tendríamos que poner nada de esto. Y pues luego son otra serie de opciones, si queremos habilitar captura de pantalla, si queremos que Nightwatch tiene una captura automáticamente cada vez que falla un test y el navegador que se va a ejecutar en ese entorno. Vale, Nightwatch, además de lo que es el test runner y implementar el protocolo, lo que nos da son 4 artefactos principales para escribir los tests. Son los comandos, los objetos de página, los asserts o validaciones y los datos globales. Entonces, combinando esos, pues vamos a escribir nuestros tests. No es necesario utilizar todos, pero por lo general vamos a utilizar todos. Los comandos, digamos que son acciones genéricas que utilizamos en cualquier página de nuestro portal. Entonces, son acciones dentro del navegador. Puede ser una acción que nos queramos crear para algo específico de nuestra aplicación o puede ser algo que simplemente sea para una acción habitual, como cerrar una ventana, tomar una captura de pantalla, por ejemplo, coger el valor de un elemento de un formulario y ese tipo de acciones. Nightwatch viene con una librería de base que es bastante extensa para todas las acciones habituales, pero además nos permite crear comandos personalizados de dos tipos, los de tipo función y tipo clase. Voy a profundizar únicamente en los de tipo función porque los de tipo clase yo casi en 9 meses que llevo trabajando con él no he tenido que utilizar ninguno, entonces simplemente que sepáis que son más flexibles y que requieren un par de pasos extras para implementarlos. Los comandos de tipo función, simplemente como todo en Nightwatch, definir un comando implica crear un fichero de JavaScript y definir una función dentro de él o definir un objeto dentro de él. En este caso, simplemente en nuestro directorio commands tendríamos un fichero mycommand.js y el nombre del fichero es el que va a ser el nombre del comando, es decir, es la función que llamaríamos dentro de Nightwatch para utilizar ese comando. Dentro lo único que tendríamos que hacer es hacer un export command y el comando sería una función. Como toda función en JavaScript puede aceptar parámetros
de tal manera que las podemos hacer configurables. Dentro de cada comando, el objeto this, Nightwatch se encarga de ponerle el scope de la propia API de Nightwatch. Entonces podemos confiar que el objeto this en cada comando siempre va a tener la propia API. Es decir, con this podemos llamar a otros comandos que ya existan en Nightwatch, a comandos propios que hayamos definido, o a search para validaciones, objetos de página, etc. En este caso, bueno, pues el comando de ejemplo simplemente está llamando a un comando que ya existe, que es el comando execute, y que lo que permite hacer es llamar a código JavaScript de dentro de nuestra aplicación. Imaginaos que tenéis una página de carrito con una función que es recalcular precio. Pues podríamos llamar, por ejemplo, myapplication.cart.recalculatePrice, ¿vale? Y bueno, luego cogen un callback, los resultados y ya pues lo procesa como fuera necesario. Vale, voy a mostrar una demo muy rapidita de cómo es Nightwatch en la línea de comandos y cómo sería un test muy sencillito. Vale, el primer test va a ser simplemente, va a abrir la página de DuckDuckGo y va a buscar algo, perdón, mejor, ¿no? Vale, va a abrir la página, bueno, va a abrir, bueno, con browser URL le estoy diciendo que vaya a esta URL. Bueno, voy por pasos. Primero, en nuestro fichero de test, que va a estar en la carpeta tests, simplemente estoy haciendo un módulo exports y estoy exportando un objeto. Le estoy indicando las etiquetas que queremos darle a los tests de esta suite, en el caso de que tuviéramos una integración continua en la que a veces pues, no quisiéramos ejecutar todos los tests y le podríamos decir, sáltate los tests que tengan esta etiqueta o ejecuta los tests que solo tengan esta etiqueta. ¿Vale? Es muy parecido a Behat, para quien lo hayáis utilizado. Que todos los tests, bueno, además de definir un nombre, básicamente es una función y todos reciben el objeto browser o el objeto API. Y ahí es donde podemos tener acceso a todos los artefactos de Nightwatch. En este caso estoy llamando al comando URL para ir a esta URL, estoy validando o comprobando que existe el search input de la página de DuckDuck, estoy poniendo el valor DrupalCamp Spain y le estoy dando clic al botón de búsqueda. Y luego estoy comprobando que en el texto DrupalCamp. Vale, pues me voy a la línea de comandos, tengo ya el comando preparado y simplemente estoy llamando a Nightwatch desde el raíz de mi repositorio, aunque podría llamarlo desde fuera y podría especificarle el fichero de configuración que quiero que use y le estoy diciendo que ejecute el test, bueno, el test que está en este fichero. Si le pasara solo la carpeta, ejecutaría todo lo que hubiera dentro de los tests. Y aquí le estoy diciendo que quiero que ejecute el entorno dev. ¿Vale? Pues bueno, voy a ejecutar esto, se va a abrir el navegador, si no falla, se va a buscar DrupalCamp Spain, ha comprobado que el resultado estaba ahí y nada, pues simplemente Nightwatch me está diciendo que bien, que ha encontrado lo que, bueno, que ha validado lo que tenía que validar, ¿vale? Era visible el formulario y era visible el texto Drupal. Vale, esto en un test pequeño es muy sencillo, ¿vale? Es como Behat, está muy bien. El problema viene cuando tenemos un test con muchas validaciones. Entonces esto crece y a lo mejor el test funciona, pero volvemos dentro de 3 semanas y tenemos que hacer un cambio a la página en la que estábamos trabajando. Ya no nos acordamos de cómo escribimos el test y de cómo estaba esto montado. Y resulta que falla una validación, porque alguien ha cambiado el marcado de la página y ya el selector no es el mismo, o porque hay algún cambio que ya no tira. Entonces, debuguear esto, cuando no tienes un contexto claro y reciente de qué es lo que has hecho, es más difícil, porque está diciendo, joder, ¿qué es esto de search? Bueno, en este caso es claro, ¿no? Pero, ¿qué es este selector? Y en este caso el selector pues habla por sí mismo de lo que es, pero a veces el selector puede ser un chorro así de HTML, un selector CSS, con div, .clase, .enthChild, lo que sea. Entonces ahí es imposible saber qué es lo que está pasando. Entonces, para tener una suite de tests limpia y que estas cosas sean más fáciles de entender y que nuestro equipo sea más capaz de trabajar con estos tests sin perder tiempo y que sean efectivos, lo que Nightwatch ofrece es otro artefacto que se llaman objetos de página. Esto no es único de Nightwatch, ¿vale? Es un patrón de diseño de testing o diseño de tests y digamos que es simplemente una manera de encapsular test, ¿vale? Una manera de encapsulación, una forma de encapsulación. Lo que nos permite es separar los detalles de la interfaz del resto de componentes. En este caso, el resto de componentes van a ser los tests.
Al final esto lo que busca es promover reusabilidad y que haya una separación clara para que nosotros, cuando estemos viendo un test, podamos ver claramente qué es lo que hace el test. Como los comandos, bueno, pues para implementar un objeto de página tendríamos el directorio pages y tendríamos mypage.js con el nombre que quisiéramos darle. Simplemente en este fichero hay que hacer de nuevo un module export y aquí exportamos un objeto con varios elementos. El primer elemento es la URL, que puede ser un string o puede ser una función. Esto le va a decir a Nightwatch qué URL o en qué URL está la página sobre la cual estamos creando el objeto de página, ¿vale? Es decir, la página cuyos datos estamos abstrayendo en un fichero. Luego tenemos la propiedad comandos, que es donde le decimos a Nightwatch, aquí están los comandos que son específicos de esta página. Es decir, lo que pongamos aquí se va a poder ejecutar cuando estemos trabajando en esta página, pero no en otras secciones del portal. Y finalmente las secciones y elementos. Un elemento puede ser un botón, puede ser un input, puede ser un link, y una sección lo que nos permite es agrupar estos elementos según en la región en la que estén. Si tuviéramos, por ejemplo, un dashboard con muchos widgets o con muchas herramientas y, por ejemplo, tenemos varios botones de búsqueda o varios botones submit, podríamos definirlos dentro de su sección para poder acceder a ellos con el mismo alias. Vamos a poner un ejemplo práctico. Tenemos aquí, bueno, es un formulario de contacto en el que tenemos una serie de personas o de contactos y, bueno, pues aquí para escribir un correo, ¿vale? El asunto y el contenido y luego un botón submit. Los elementos los definiríamos simplemente con este array, ¿vale? Con la propiedad elements. Y entonces aquí estaríamos metiendo por cada elemento que queramos definir, tendríamos su propiedad con el alias que le queremos dar, ¿vale? En este caso sería select all para el enlace para el mensaje pues una clave message, y aquí estamos definiendo el selector con el que Nightwatch tiene que acceder a ese elemento dentro de la página. Puede ser CSS o XPath. Nightwatch por defecto va a utilizar un formato que suele ser CSS si no le decimos nada, pero aquí podríamos decirle abajo locate strategy XPath y podríamos ponerle el XPath y automáticamente Nightwatch sabría que para ese elemento en concreto no puede acceder con CSS sino que utiliza XPath. Bien, esta clave que ponemos aquí, o el nombre de la propiedad, va a ser el alias de ese elemento. Entonces, dentro de los comandos de nuestro objeto de página, podemos acceder a esos elementos con el arroba y el alias que hemos creado. Entonces, en este caso, pues, por ejemplo, para enviar el correo, pues podría tener sentido que yo tuviera una función o un comando sendMessage en mi objeto de página. ¿Vale? Es una función que acepta el asunto, acepta el cuerpo del mensaje. Y aquí, mediante la API de Nightwatch, estamos diciendo que sete el valor o que ponga el valor del asunto referenciando el alias al que le hemos pasado aquí, lo mismo para el mensaje y que luego haga clic en Submit. Ya no tenemos que utilizar el selector nunca más, lo hemos puesto en un sitio y en el momento que cambie lo cambiamos en un sitio, pero no tenemos que cambiarlo en 80 tests que hayamos escrito ya, ¿vale? Bueno, pues para que veáis un poco cómo quedaría esto. Aquí tendría mi objeto de página, bueno, esto es la misma demo que en el paso anterior, pero aquí habría definido un objeto de página. Entonces tendría un objeto submit, que lo único que hace es clicar en submit, y aquí abajo he definido los elementos. La barra de búsqueda con su selector y el botón submit con su selector, que aquí es un XPath, no es CSS. Entonces aquí le estoy diciendo a Nightwatch, oye, este es más difícil, tienes que acceder a él con XPath. Simplemente con eso Nightwatch va a hacer el resto. Por lo que respecta al test, la diferencia entre antes y ahora es que antes aquí estaba llamando a browser.url y en este caso no. En este caso me estoy creando mi variable DuckDuck, que es mi objeto de página que define lo que hay en la página de DuckDuck, y accedo a él mediante browser.page, el nombre del fichero que le haya dado a mi objeto de página. Desde este momento podemos utilizar la variable de DuckDuck como si fuera la API de Nightwatch. Entonces, si llamamos a un objeto o a un comando del objeto que existe en el objeto de página, Nightwatch sabe que tiene que llamar a esa función. Si llamamos a un objeto de la propia API de Nightwatch, Nightwatch también sabe que eso no está en el objeto de página y que lo que estamos es llamando pues, a un assert, o a un setValue, a un click. Además, si os fijáis, aquí estoy utilizando los alias, ¿vale? No, es decir, que no están limitados a utilizarlos dentro del objeto de página,
sino que también los podemos utilizar desde nuestros propios tests de fuera. Y bueno, finalmente browser.en hay que llamarlo siempre para que Nightwatch cierre la sesión del navegador o de Selenium. Vale, pues ejecutaría el mismo test. Y en este caso, además, lo que he hecho aquí ha sido utilizar los mensajes que les puedo pasar a los distintos comandos de Nightwatch para hacer la salida más simple, ¿vale? Aquí estoy diciendo que en el assert visible, pues que la barra de búsqueda es visible, y en el assert contains text, que el texto buscado aparece en los resultados. De tal manera que a la hora de buguear esto en caso de problemas, si lo que falla es que el botón de búsqueda no es visible, ya no me sale un selector, ¿vale? Ya no me sale una cosa que ya tengo que ver, a ver este selector qué significa, sino que yo ya sé que lo que está fallando es que el botón de búsqueda no es visible. Vale, el tercer de los artefactos serían las validaciones asserts o assertions. Como todo, serían un fichero JavaScript en la carpeta que hemos definido en el Nightwatch.json y un exports. Definimos una función y le pasamos pues, bueno, los valores que necesitemos dependiendo del assert que estemos haciendo, dependiendo de la validación. En este caso, el assert lo que estaba comprobando era que, bueno, que un selector dado no tenía un valor concreto y le podemos pasar, y le está pasando también el mensaje que queremos que salga en la interfaz si la validación pasa o si la validación no pasa. Esto se divide en tres comandos, en tres funciones que hay que implementar principalmente, o tres propiedades que son unas funciones. Voy a empezar por la de abajo porque realmente es la primera que se ejecuta, es this.command. En this.command lo que Nightwatch hace, o bueno, lo que nosotros tenemos que implementar es la llamada al navegador que queremos que Nightwatch haga. Realmente el protocolo WebDriver al final funciona como una API REST. Entonces cuando hacemos una llamada, como por ejemplo cierra la ventana o accede a esta URL, lo que vamos a tener en this.command, ¿vale? En el callback, va a ser los resultados de esa llamada. Entonces a lo mejor es un HTTP 200 o hay otro código, los datos que nos devuelve el navegador y todos, bueno, pues un objeto con resultados. Entonces, bueno, ese objeto se le va a pasar, esto lo hace Nightwatch solo, se lo pasa a la función this.value. Y la función esta lo que tiene que hacer es coger ese objeto y sacar la propiedad con la que queremos validar algo, ¿vale? A veces puede ser un mensaje de error, a veces puede ser el contenido o puede ser el código HTTP. Y finalmente, una vez hemos extraído ese valor, lo que Nightwatch hace es pasarlo a la función this.pass, que es donde se hace la validación, ¿vale? Ahí es donde definimos, quiero que esto valga tal valor, que sea mayor que, menor que, lo que queramos hacer. Vale, estos asserts son bastante flexibles, pero en el caso de que quisiéramos utilizar otra sintaxis o algo incluso más flexible, tenemos la sintaxis de tipo expect. La sintaxis de tipo expect lo que nos da es básicamente una API distinta en la que tenemos varias funciones, algunas de las cuales ejecutan acciones sobre nuestros objetos o sobre la página, y otras simplemente sirven para encadenar lo que serían las llamadas. Es decir, algunas acciones o algunas funciones no hacen nada, simplemente es para poder crear una sintaxis más clara, que sea más claro al leer la línea qué es lo que estamos validando ahí. Entonces, por ejemplo, .to no hace nada, simplemente devuelve el mismo objeto sobre el que ya estamos trabajando. Entonces, bueno, pues aquí tendremos, por ejemplo, con expect estamos creando un assert que comprueba que un campo en concreto tenga un atributo HTML concreto que vale el valor que le hemos pasado. Vale, finalmente están los ficheros de globales, que es donde meteríamos todos los datos que tenemos que reutilizar, que no son funciones, pero que tendríamos que reutilizar en distintos tests, ¿vale? Por ejemplo, un nombre de usuario. Lo normal es que siempre tengamos que loguearnos o que estemos testeando varios roles. Pues en lugar de poner en cada test que estamos haciendo, me logueo con este usuario y esta contraseña, podría definir esto en mi fichero globals, y yo tengo acceso a todos estos datos en la propiedad browser.globals, desde mis tests, desde mis objetos de página, y puedo reutilizar estos datos. Además, como esto es un fichero JavaScript que se ejecuta cuando estamos lanzando la suite de test, podemos utilizar cualquier JavaScript que queramos. Entonces, si queremos crear propiedades que sean dinámicas para una ejecución en concreto, podríamos utilizar, pues, por ejemplo, un date now, y en cada ejecución
tendríamos un timestamp distinto, ¿vale? Entonces podríamos crear objetos de manera dinámica. Vale, he comentado al principio que Nightwatch permite la ejecución en paralelo. Para sería tan simple, bueno, no hace falta ninguna dependencia de servidor, no hace falta absolutamente nada. Simplemente en nuestro Nightwatch JSON tendríamos que meter esta propiedad, testWorkers, y decirle al final cuántos workers queremos que tenga para ejecutar pues 2 tests en paralelo, 3, 4, nos cargamos el ordenador y perfecto todo. Se puede poner automático, ¿vale? Y así dependiendo de cómo esté el procesador en un momento dado, pues Nightwatch puede decir, pues voy a tirar 2 a la vez, 3 a la vez. Si no queremos ejecutar un mismo navegador, bueno, distintas instancias del mismo navegador, cada una con un test distinto, también podemos ejecutar varios navegadores a la vez. Entonces, al mismo tiempo podemos testear la aplicación en Chrome y en Firefox. Vale, la tercera demo, que me parece que es la más interesante, bueno, la he metido porque me he encontrado ya en el tiempo que llevo trabajando como freelance, tanto anteriormente trabajando con otros equipos, es que hay una cierta noción de que, o hay una cierta impresión de que es muy difícil implementar el testing en remoto y que cuesta mucho mantener, y bueno, es cierto que anteriormente costaba más y que había más dependencias, pero ahora ya hay suficientes herramientas para hacerlo de una manera bastante más sencilla. Entonces, lo que voy a hacer es una demo en la que voy a ejecutar test en un servidor remoto y voy a ver los resultados en Jenkins. Las únicas dependencias que hay instaladas en este servidor remoto son Node.js, Nightwatch, que además en este caso está en global, pero podría ir dentro del repositorio de mi aplicación, y bueno, el navegador Chrome. Voy a describir el escenario para que nadie se pierda, que esté claro qué es lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, digamos que estoy yo ahí en Albacete con mis molinos programando, termino una pieza de trabajo, la subo a GitLab, a un repositorio. Vale, en otro servidor tengo una instancia de Jenkins que va a detectar que hay un cambio en GitLab y va a coger los commits y va a hacer el despliegue, que es una aplicación en Symfony. Esta aplicación en Symfony está en otro servidor distinto, ¿vale? No está en la misma instancia que Jenkins. Si el despliegue va bien, Jenkins lo va a detectar y automáticamente va a lanzar un job distinto, que es el de ejecución de test, ¿vale? Va a llamar a Nightwatch y Nightwatch automáticamente, bueno, pues va a llamar a Chrome, va a ejecutar los tests y los resultados van a ir de vuelta a Jenkins, que los va a mostrar en una gráfica para decirme todo está bien, la build no es estable porque ha fallado algo o ha pasado algo, o hay algún problema. Vale, voy a enseñar directamente el escenario feliz en el que todo está pasando. Los tests funcionan y después lo que voy a hacer es romper un test que ya está hecho y que funciona y lo voy a comitear para que veáis todo el proceso. Y bueno, pues en ese caso lo que va a aparecer va a ser el búho un poquillo encabronado porque va a haber un test que no pasa, ¿vale? Mostrar rápidamente la configuración que estoy utilizando en este servidor, ¿vale? Es muy parecido a lo que he mostrado al principio, simplemente, bueno, pues aquí, como está protegido con autenticación básica, pues nada, user y pass, la URL, porque como ya está tirándolo sobre el propio servidor en el que está este fichero, pues nada, es un localhost. Aquí es donde estoy poniendo los resultados para que Jenkins los coja, Selenium deshabilitado. Esto está puesto así porque es lo que es necesario cuando utilizamos Chrome Driver. Bueno, navegador Chrome y estos objetos estos argumentos para Chrome. Le estamos pasando el modo headless para que no intente levantar una instancia normal de Chrome, porque estamos en un servidor remoto, entonces, bueno, así no tendríamos que poner un Xbuffer para ver qué es lo que está saliendo o qué es lo que saldría por pantalla. El Windows Size es un detalle que a mí me habría gustado saber cuando empecé, porque al estar en un servidor remoto, que probablemente no tenga ninguna interfaz gráfica, el tamaño de la pantalla va a ser muy pequeño por defecto. Entonces, en una aplicación que sea responsive, pues a lo mejor un menú estaría comprimido, estaría colapsado y no sacaría los enlaces. Entonces, a lo mejor un test que yo ejecuto en local y que veo el enlace, en ese navegador estaría con el menú contraído y fallaría el test porque no puede clicar el enlace. Entonces, en este caso, lo que hago es decirle a Chrome que me lo ejecute con estas dimensiones. Vale, pues vamos a mostrar el test.
Simplemente ahora lo voy a ejecutar para que veáis que se va a ejecutar todo bien y que los tests están pasando. Vale, ahí tenemos la ejecución de Jenkins. Vale, pues ya ha terminado, está en azul porque todo está bien. Resultados de los tests, sin fallos. Y como veis, la gráfica se ha movido, antes estaba un poco más para acá, porque esta ejecución pues todo ha ido bien. Vale, ahora me voy a ir a la otra aplicación y lo que voy a hacer es romper el test. Vale, aquí estaba comprobando que en homepage, que salía el texto homepage en la página principal. Voy a cambiarlo. Hago el commit y lo subo al repositorio. Vale. Si me vuelvo ahora a la interfaz de Jenkins, va a tardar, está configurado el trabajo para que haga pull del repositorio, o chequee el repositorio cada minuto. Entonces, a veces te puede pillar que tarde 5 segundos, ahora a lo mejor tarda un poquito más. En cuanto Jenkins detecte el cambio, va a lanzar el trabajo de deploy o de despliegue de la aplicación y, como he comentado, si todo va bien, va a lanzar los tests. Si la aplicación no se ha desplegado bien, pues en este caso está configurado para que no lance los tests. Vale, a ver si se decide. Vale, ahí está. Trabajo en cola. Vale, como veis, en proyectos hijos está configurado el job de los tests. A la espera de que este termine, voy a ir a la salida de consola para ver si todo va bien. Vale, ha leído del repositorio, ha lanzado el trabajo de despliegue. Aquí no hay mucho interesante que ver, simplemente está haciendo un trabajo de despliegue normal, está cogiendo las dependencias de Node, que en este caso es simplemente la propia de Nightwatch y Chrome Driver, que está instalado a través de NPM también. Nada, lo está bajando. Es una aplicación de Symfony, ha visto que no hay migraciones que ejecutar, así que todo está bien. Restablece los servicios y lanza los tests. ¿Vale? Los tests se están ejecutando, va a tardar muy poquito. Y como veis, ahí voy a ampliarlo. Y como veis, ahí ha salido en amarillo, ¿vale? Porque ha fallado uno de los tests. Además, si refresco si refresco el trabajo principal, la gráfica se ha actualizado, ¿vale? Y pues ahí me está mostrando, espera, no se ve bien. Vale, la gráfica se ha actualizado y me está mostrando que el último test, de los últimos tests hay uno que ha fallado. Voy a mostrar también la configuración del trabajo. Es bastante estándar, lo único que voy a mostrar es lo que se está ejecutando en el navegador remoto, ¿vale? Estoy haciendo SSH al servidor en el que está la aplicación, me voy al directorio de la aplicación y lanzo Nightwatch diciéndole que la configuración para esa ejecución está en nightwatch-ci.json. El entorno y ya está. Luego hago un rsync de los resultados y ya con eso Jenkins puede mostrar la gráfica. Vale, pues básicamente eso eran las 3 demos. Simplemente resumir, pues eso, son 4 artefactos, son muy sencillos de utilizar, son muy sencillos de entender, están muy bien documentados en la propia página de Nightwatch. No es necesario montar un entorno de testing con Selenium, ¿vale? Podemos quitarnos esa dependencia. Con 3 simples dependencias podemos montar un entorno de testing en remoto y pues al final todos los componentes se pueden extender y se pueden adaptar. Incluso, por ejemplo, si queremos utilizar un reporter distinto al de JUnit, podríamos hacerlo también implementando nuestro reporter en un fichero JavaScript. Comentar que Nightwatch lleva unos 3-4 años en marcha, está a punto de salir la 1.0, que pues tiene bastantes mejoras, tiene algunos cambios, lo han reescrito, aunque de cara al desarrollador va a ser igual, lo han reescrito para que sea más utilizable a modo de API.
¿vale? Entonces podemos crear nuestra propia herramienta que se encargue de llamar a un Nightwatch punto con las funciones que queramos y lanzar suites de test de una manera más personalizada. Y nada, pues simplemente, bueno, eso es todo por mi parte. Si tenéis alguna pregunta, creo que quedan unos minutos, y si no, pues cualquier cosa me podéis comentar, bien por Twitter, bien al correo. Y nada, pues lo dicho. ¿Preguntas? Gracias. Una pregunta que tenía es Sí. que si siempre tienen que ser en navegadores reales y no puede ser un navegador de coña para ir matando. ¿A qué te refieres? ¿Cómo? Navegadores de estos que simplemente hacen peticiones y devuelven en HTML y no ejecutan el JavaScript de la página. No tiene por qué ser Chrome en Firefox, ¿no? Creo que podrías, pero nunca lo he probado. Pero según tengo entendido, se puede hacer. Pero es lo que te digo, no lo he probado directamente, entonces sería mirarlo. ¿Sabes si en la API del WebDriver hay eventos para resize de la pantalla? ¿Perdona? Para hacer resize por si giro el móvil o para simular esto. Creo que sí. Sí, vale. Si la memoria no me falla, los hay. Vale, Vale, pero no me acuerdo con total seguridad. Bueno, yo también, felicidades por la charla. Gracias. Y mi pregunta va con respecto a la validación de diferentes usuarios cuando vas a testear un Drupal. He visto que puedes definir usuarios, contraseñas. ¿Cómo de sencillo es en un test? Es decir, me valido como usuario editor, por ejemplo, y me voy a tal página, tengo que tener un asset deny, por ejemplo. ¿Es sencillo hacer ese tipo de testeo con Nightwatch? ¿O hay que irse al barra user, rellenar usuario, rellenar contraseña, darle algo de como el test? Por defecto, tal y como está, tendrías que hacer el login desde la interfaz. Para que sea, se puede hacer de manera muy sencilla. La forma en la que a mí me gusta hacerlo es crear un objeto de página que sea para el registro, y siempre creo un comando que es login as. Y en login as le paso el browser.globals.user, ¿vale? O el objeto user con el que quiero loguearme. Entonces, con un comando ya me he logueado. Y luego ya en mi test, ya fuera del objeto de página, después de llamar el login as del objeto de página, lo que haría sería check access denied, ¿vale? Y listo. O sea que con 2 líneas tendría la comprobación hecha, pero a nivel de test lo que se ejecutaría sería lo que te comentaba, haría ese paso. Pero no hemos hablado de fixtures, ¿no? De que exista el usuario editor, por ejemplo. Sí, claro, o sea, eso se supone que... vale, si quieres que exista el usuario, tendrías que meter alguna fixture o datos de prueba antes, por debajo, en otro proceso, ¿vale? Bueno, lo dicho, enhorabuena por la charla. Gracias. Una cosa que me ha quedado un poco dudosa. No. Me has explicado los page objects, me parece muy interesante, y si lo he entendido bien, has dicho que podemos definir los elementos de una página, ¿no? Para no tener que utilizarlos luego en los tests y tal y refirmar sus áreas. Pero suele ocurrir muchas veces que un mismo elemento está en varias páginas diferentes, y quizás no se interese, no se tenga un problema en una, sino porque en todas existen. Entonces no sé si es necesario definirlo en cada una de las páginas, en cada uno de los page objects, o si es posible definirlo algo global y lo utilizar en cada page object. Sí. Sí, no, perfectamente, porque yo me he encontrado con ese problema, así que gracias por preguntarlo, porque aquí entra un poco las preferencias personales y cómo sería verlo con el equipo y cómo queréis hacerlo. Como yo lo he hecho, no tiene por qué ser la mejor opción, pero como yo lo he hecho es, igual que tengo un page object para una página, pues a veces me he creado un page object que pone cart sidebar, ¿vale? Porque a lo mejor mi proceso de compra tenía 4 pasos distintos y, bueno, no era cart sidebar, era funnel sidebar, y en cada paso pues siempre estaba la misma barra lateral. Entonces, en lugar de redefinir eso en cada página, pues simplemente creo un objeto de página para lo que sería un elemento que se repite, ¿vale? Y igual que cargas el objeto de página para una página, pues para ese elemento lo cargarías igual. Dentro de los tests me habéis visto un ejemplo que yo he llamado al objeto de página de DuckDuck, pero tú ahí puedes cargar los objetos de página que quieras. Entonces en tu test pues a lo mejor tendrías esta página con unas funciones, y luego sabes que después de la última llamada tu test va a pasar a otra página. Entonces ahí cambiarías al objeto de página de la otra nueva página y sigues llamando a las funciones que quieras.
¿vale? Vale, ¿alguna pregunta más? ¿Sí? En la definición de Sí. page object Ujú. tenías this.url, pero luego en realidad importas la... Sí. Pero luego en realidad importas el objeto en el test. Sí. Entonces, en realidad this.url, ¿para qué te sirve? Vale, esto lo muestro mejor en el código. El comando navigate lo estamos ejecutando sobre el objeto de página de DuckDuck, entonces Nightwatch automáticamente al llamar a navigate va a lo que hay en URL del objeto de página. Si es un string, pues va automáticamente ahí. Si es una función, llama a la función y aquí podríamos incluso pasarle parámetros. Entonces imagínate que tú en tu test sabes que siempre vas a tener un usuario barra editor barra tal, pues podrías poner en tu objeto de página usuario navigate editor y en tu función cogerías el parámetro y lo inyectarías donde toca, ¿vale? Entonces para eso está el navigate y para eso está el URL, así es como se enlazan. Vale, ¿alguna pregunta más? Vale, pues por mi parte eso es todo. Cualquier cosa me podéis encontrar por los pasillos. Muchísimas gracias.